El tema de hoy es: Dios se glorifica en la obediencia. Vamos a estar hablando de la administración o del servicio que daban los sacerdotes ahí en el tabernáculo. No sé, algunos de ustedes que provienen de alguna congregación o han visitado alguna iglesia, o tal vez por televisión han visto más o menos frases como: voy a contar a la de 3 y la gloria de Dios va a caer en este lugar. ¿Han escuchado ese término? O frases similares como esta, ¿verdad? Se dicen todos los días en muchos púlpitos de diferentes congregaciones, de diferentes iglesias. Es decir, para este tipo de personas que predican así, no es importante la obediencia. Porque muchos de ellos llegan invitados a esas iglesias, primera vez ni conocen a la gente, y hay gente que está viviendo una desobediencia terrible. Sin embargo, a pesar de eso, ellos dicen que solamente mencionar a la de 3, la gloria de Dios va a descender. Y que eso está indicando de que no interesa cómo sea la persona, la gloria de Dios se va a hacer presente. Son frases que suenan bonito, y al oído, pues, ¿qué más? No, wow, mira, yo me gozo toda vez que voy a la iglesia, y a mí me gusta porque no sé qué. Bueno, ¿saben qué? Pero no tiene sustento bíblico. Ese es el detalle. ¿Será tal vez que no distinguen lo que es la gloria de Dios y tal vez lo confundan, con un momento de mucha emotividad las personas? Con un momento de emoción, con un momento en que todo el mundo desea escuchar, desea oír, y porque suena maravilloso, porque suena extraordinario, ¿o no suena bonito? Claro que sí, pero ¿saben qué? Muchas veces dicen, voy a contarle 3, lo que hacen, comienzan a saltar y a brincar y tal vez a hablar unas 4 lenguas por aquí y por allá, pero confunden la gloria de Dios, y muchas veces, la mayoría de veces, esta es una cuestión emocional. Y voy a sacar mi saco y lo voy a levantar y todo el mundo, y espectáculos como esos confunden con la gloria de Dios. Y qué lejos está esto de ser verdaderamente la gloria de Dios, porque siempre la obediencia del pueblo, de los que van a ministrar, siempre la obediencia va a resultar en una evidencia, una muestra de la gloria de Dios. Por lo tanto, podemos decir que la manifestación de la gloria de Dios entre su pueblo depende de la obediencia a la palabra de Dios. Cuando no hay obediencia en la palabra de Dios, ¿cómo pretende que la gloria de Dios se manifieste? Recuerde lo que ya voy a hacerle recordar brevemente, lo de la lección general de Levítico 8:10, cuando daba la introducción a esta parte. Para los que quieran participar de la obra de Dios, es esencial que obedezcan a su palabra. Es esencial. O sea, no hay forma de poder decir, yo voy a participar de la obra de Dios siendo desobedientes. Así que la lección del capítulo 8 fue: si queremos participar en la obra de Dios, tenemos que hacer lo que Él dice, lo que Dios dice, de la forma que Dios dice, no de nuestra manera. Dice ahí, te hago recordar, esto ya lo hemos estudiado, Levítico 8:36, el versículo clave que estudiamos anteriormente. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. ¿Cuántas cosas? ¿Algunas? No dice que hizo los que le parecían bien. No dice que hizo los que le sonaban bien al oído. Dice que hizo todas las cosas que mandó por medio de Moisés. Y todas significa que no dejaron ni una sola sin hacer. Ahora, en el capítulo 9 es la lección que hay aquí. Si queremos ver la gloria de Dios entre nosotros, ¿cuántos quieren ver la gloria de Dios manifestada entre su pueblo? Porque es glorioso, es maravilloso. Dice, si queremos ver esa manifestación, tenemos que hacer lo que Él dice de la manera que Él dice. El resumen, capítulo 9, versículo 6 de Levítico. Entonces Moisés dijo, ahí está el resumen de lo que vamos a ver.
esto es lo que mandó Jehová. Hacedlo si quieres. ¿No dice así? Dice, hacedlo. ¿Y qué? Y como consecuencia de eso, ¿qué pasará? Y la gloria de Jehová os aparecerá. ¿No dice así? Ahí está. Es decir, esto es lo que mandó Jehová. Hacedlo. Haced lo que manda Dios y la gloria de Jehová os aparecerá. No dice por contar 1, 2 o 3. No dice porque alguien se emocione y declare o diga cosas, va a suceder. Acá es muy claro, dice hacerlo, es decir, obedézcanlo, pónganlo en práctica y la gloria de Jehová se va a manifestar. O sea, si nosotros nos sometemos a Dios y le obedecemos en todo, entonces veremos su gloria. No hay otra manera de poder ver la gloria de Dios. Muchas veces dicen, yo voy a tal iglesia porque va a venir fulanito de tal o fulana de tal viene y tiene un don y esto y lo otro y regresan y ¿cómo te fue? No, hombre, la gloria de Dios. Si supieran lo que es la gloria de Dios, no estuviera cantando ni contando. Es diferente. En el capítulo 9 que vamos a entrar a estudiar el día de hoy, vamos a ver dos cosas importantes. Primero, nuestra necesidad de obedecer a Dios, porque es una necesidad imperativa en el verdadero cristiano, el obedecer a Dios. Hay una necesidad. Es como, así tenemos necesidad de alimentarnos todos los días. ¿Es cierto o no? ¿Hay algún extraterrestre que no necesite alimentarse todos los días? No, ¿verdad? Todos somos terrícolas, o sea, necesitamos alimentarnos. Es una necesidad. Así como es una necesidad el alimentarnos de nuestros alimentos para nuestro cuerpo físico, de igual manera nosotros tenemos la necesidad, gran necesidad de hecho, de obedecer a Dios. Eso vamos a ver en primer lugar. Y en segundo lugar, vamos a ver el resultado de esa obediencia a Dios. ¿Cuál es? Acabamos de decir, la gloria de Dios, ver la gloria de Dios. Como consecuencia de la obediencia. Mientras estudiamos este capítulo, recuerde, el tema central es la manifestación de la gloria de Dios entre su pueblo. ¿Depende de quién? De la obediencia de su pueblo. Eso quisiera que se vaya bien marcado el día de hoy. Por lo menos que se aprenda eso. Que para ver la gloria de Dios necesitamos estar en obediencia a Dios. Eso es vital. Así que vamos a empezar a desarrollar. En primer lugar, número 1, recordemos esa gran necesidad de obedecer a Dios. En Levítico capítulo, vamos a leer el versículo 8:35 y luego vamos al versículo 1 del 9. Para entender un poquito esto. Esto nos va a hacer entrar en contexto. A la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días. Y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Ahora vayamos al 9:1. En el día octavo, fíjense, después de 7, ahora dice, en el día octavo Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Es decir, después de los 7 días de la consagración, en el día octavo los sacerdotes recién empiezan el ministerio de la reconciliación. No lo hicieron antes, sino después de los 7 días de consagración. Pasaron 7 días de sacrificios continuos que habían estado presentando. Y al octavo día recién pueden ellos presentarse para poder ministrar, para poder servir en lo que Dios los había delegado. Ahora, esto aquí es importante. Ahorita capten eso, porque te vamos a explicar algo más. Versículo 2, sigamos ahí en mismo Levítico 9. Y dijo Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Miren, un becerro y un carnero para holocausto, sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová.
Lo primero que el sacerdote, que el ministro tiene que hacer es ofrecer un sacrificio por sus propios pecados. Y tal vez alguien diga, no, pero es sacerdote. Bueno, dice que somos un reino de sacerdotes, o no dice eso la Biblia. Pues ahora nosotros ministramos también. Y eso ya lo hemos explicado con amplitud, no voy a demorarme ahora en eso. Dios quiere que entendamos algo. Siempre nosotros somos pecadores, porque no hay justo ni aún uno. A pesar de que tenemos a Cristo, a pesar que recibimos un don, a pesar que recibimos un ministerio, a pesar que tenemos un talento, tenemos que recordar que somos pecadores por naturaleza. Tenemos que recordar que somos malos ante la presencia de un Dios santo. Aquí en el versículo 2, el primer sacrificio que Aarón ofrece después de su consagración como sacerdote es un becerro. Recuerden que el becerro se ofrecía para expiar, es decir, para borrar el pecado. Esto sin duda tiene que haberle hecho recordar a Aarón allí lo que pasó en el Éxodo 27, que mientras Moisés estaba recibiendo allí en el monte la ley, la tabla de la ley, abajo en la tierra, y estaba Aarón en la cabeza, estaban levantando un becerro. O sea, tuvo que hacerle recordar con claridad esa figura. Otra vez vemos a Dios recordándolo. Entonces, ¿a través de qué? Que el ministro por naturaleza, el siervo de Dios por naturaleza es malo y es débil, por más bueno que seamos. Estaba haciéndole recordar, no te olvides de dónde yo te saqué. Eso es lo que está diciendo. Jamás te creas que ya te lo sabes todo, que ya eres tan santo, que ya eres superior a alguien. Jamás. Porque el día que te crees que puedes señalar a otro, o porque puedes hablar de alguien, ese día comienzas a caer más profundo. Es lo que está diciendo. Jamás te olvides, Aarón, que tú caíste, pero mi gracia te sostuvo. Por eso que ninguno de nosotros, ya el domingo hablábamos respecto a un asunto muy especial y de mucho cuidado, que no tenemos por qué juzgar absolutamente a nadie. Vamos al versículo 8, sigamos ahí en Levítico 9, del 8 al 14, dice: entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación, que era por él, el que le había pedido Dios. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar, e hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel los quemó al fuego fuera del campamento. Degolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él alrededor sobre el altar. Después le presentaron el holocausto pieza por pieza y la cabeza, y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas y los quemó sobre el holocausto en el altar. Fíjense, todo esto no lo hizo a escondidas, lo hizo en público. Aquí hay algo importante, que cuando Dios escoge a un ministro, públicamente tiene que reconocer cuál es su condición ante un Dios santo. Porque ahora los ministros, ya muchos ya son tan ungidos y súper ungidos que no, o sea, ya están en lo máximo, ¿verdad? Que a veces hay que sacarle cita, tras cita y tras cita y tras cita. Tiene secretaria y secretarios y secretarios. Nadie puede hablar con ellos. Cuando Aarón ofrece este sacrificio, ¿saben qué? Era como una confesión pública de su pecado, de que él era el pecador, y también de su necesidad, reconociendo su necesidad de perdón. A veces, cuando a alguien se le disciplina,
Hay gente que comienza a criticar y dice, no, en esa iglesia no hay amor porque disciplina. No, no es que no hay amor. Justamente porque hay amor se disciplina. Y otros dicen, pero lo hubieran hecho a escondidas como en otros lugares. A veces lo hacen a escondidas entre el pastor y la junta directiva. Y salen de esa junta y todo el mundo ya se enteró por afuera, en lugar de que se explique lo que realmente sucede en la iglesia. Y critican. Pero acá hay una evidencia. Aarón dijo, yo soy pecador, y lo dijo públicamente. Reconocía su naturaleza. En uno de los mensajes que di hace unos meses, creo que me equivoqué en una cita, y alguien ya me comenzó a criticar. Ay, dice que sabe. Yo nunca sé. Y voy a tener y muchos errores, le dije. Voy a tener muchos errores. Ahora, no solamente Aarón estaba confesando su pecado públicamente y reconociendo su necesidad de perdón, sino que el pueblo también necesita entender esta gran necesidad que tenemos de perdón. De hecho, versículos 3 y 4, ahí habla sobre el pueblo de Dios que requiere todos los sacrificios, salvo uno. Es decir, ¿recuerden cuántos sacrificios eran? 5. Pero se le exigían solamente 4 al pueblo. Ahora, del versículo 15 al 21, la gente también tiene que presentar sus sacrificios como públicamente, reconociendo su pecado, reconociendo que son pecadores, reconociendo que necesitan alguien que pueda morir en su lugar, reconociendo que necesitan el perdón de parte de Dios. Dios siempre quiere que nosotros recordemos qué tan malos somos. ¿Para qué? No para hacernos quedar mal, no para refregarnos en la cara, sino para que nosotros nunca nos olvidemos de que tenemos que confiar en Él. Esa es la razón. Como somos tan malos, no hay en dónde irnos. Siempre tenemos que tener presente. Por eso, ¿a dónde iré, Señor? Le dijo, ¿pero a dónde? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y es lo mismo que tenemos que recordar, nuestra propia condición, de tal manera que podamos decir, ¿a dónde iré, Señor? Si solamente puedo acudir a ti, porque en ti obtengo perdón. Dios quiere que recordemos, hermanos, siempre, de tal manera que nuestra confianza siempre esté puesta en el autor y consumador de la fe. No en nuestras obras, no en nuestros méritos, no en nuestra capacidad. El propósito en que recordemos qué tan malos somos, hermanos, no es el que nos quiere, como algunos dicen, ay, no, hombre, me agarraron a pedradas en el servicio. No. El propósito de esto es que nosotros podamos poner siempre nuestra mira en Dios, en que Él es el bondadoso, Él es el misericordioso, el lleno de gracia, y que extiende su misericordia con todos los que se someten a Él y le obedecen. Entonces ya no somos exaltados nosotros, sino es exaltado Él, porque Él es el misericordioso y no nosotros. Cuando nosotros reconocemos eso, tenemos siempre, por otro lado, que recordar qué tan bueno es Dios. Miren ahí en el versículo 2 que leíamos, junto con el becerro, que le recuerda a Aarón su grave pecado con el becerro de oro. Dios pide también un carnero. ¿Recuerdan? Lo acabamos de leer hace un momento. Cada judío sabía muy bien la historia de Abraham cuando Dios le manda a sacrificar a su hijo Isaac, ahí en Génesis 22. ¿Cuál fue el animal que Dios le proveyó como sustituto por su hijo? Un carnero. Dios se proveyó, dice, no le proveyó, sino se proveyó. ¿Por qué? Porque Él era el que exigía ese sacrificio. Y fue un carnero. Entonces, fíjense, junto con el becerro, que servía para recordarle qué tan malo era Aarón, Dios le pide a Aarón, ¿qué cosa? Para recordarle qué tan bueno es Él, que Él se provee a sí mismo. ¿Quién? Nuestro sustituto, porque no hay a quien ir. Él
es bueno con nosotros. Dios es bueno y no nos deja sin salvación, porque Él es el mismo quien provee y hizo provisión por nuestra salvación, por nuestros pecados pasados, presentes y aún los futuros. ¿Entendemos eso? Fíjense qué extraordinario. Esa es la bondad de Dios. Es lo extraordinario de un Dios tan maravilloso como el Dios que tenemos acá en la palabra. Entonces recordemos, nosotros somos malos, pero también pongamos la mira en el sustituto, que es Cristo Jesús. Por eso es que hace este cuadro como el que está mostrando aquí en Levítico. En el versículo 3 y 4 vemos lo mismo, que Dios solo pide 4 de las 5 ofrendas al pueblo. Ya le habíamos mencionado. Ahora lo vamos a leer. Dice: y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación, es decir, para perdón, y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto. Asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. ¿Cuántas ofrendas? ¿Cuántos? 4. De los 5, 4. No les pide la ofrenda por la culpa. Fíjense. ¿No? La ofrenda que se ofrece como restitución, o sea, uno trae un animal sustituto y también tiene que pagar por el daño que hizo, según lo que dice ahí Levítico capítulo 5. No lo está pidiendo. Ahora, en esto también vemos la bondad de Dios. ¿Por qué? Por lo siguiente. Obviamente, todos que hemos leído la palabra desde los libros iniciales del Pentateuco, sabemos que el pueblo de Israel había pecado. Y mucho. ¿O no es cierto? Muchísimo. Sin embargo, estamos leyendo aquí el inicio de la ley. Y puesto que Dios es bueno, ¿cuántos entienden que Dios es bueno? Puesto que Dios es bueno, Él no inculpa a nadie de pecado cuando no hay ley. Y todo el pecado que cometió Israel, todavía no había ley. Por eso que no le imputa eso para ellos. Recordemos lo que dice Romanos 5:13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Ahora entendemos por qué solamente pide 4 sacrificios, 4 ofrendas, no más, no las 5. Debido a que los pecados del pueblo se cometieron antes de la inauguración, si se quiere decir, de la ley y todo el sistema de sacrificios, Dios siendo bueno, Dios siendo justo, Dios siendo misericordioso y tardo para la ira, no les inculpa por esos pecados pasados. Por esto no tienen que ofrecer el sacrificio por la culpa. Yo pregunto, ¿no nos damos cuenta de la bondad de Dios? ¡Qué extraordinario! Entonces, debido a esto, nuestra maldad y la bondad de Dios, lo más importante en todo el ministerio es nuestra sumisión a la persona de Dios y la obediencia a su palabra. ¿Cómo no someternos a un Dios bueno? ¿Cómo no obedecer a un Dios misericordioso? ¿O prefiere que un Dios tirano? ¿O prefiere un Dios que le imponga? Y si no lo hace, vas a ver. Imagínense que fuera un Dios así. No, ya no existiría el mundo. Ya hubiéramos desaparecido. Imagínense un Dios que a la primera que fallas, sácate, te desaparezco del mundo. Te dejo, te quedas sin existencia. Te quedas sin vida. A la primera. No que la segunda, la tercera, no, a la primera. ¿Quién existiría? ¿Se dan cuenta? Pero vemos la misericordia de Dios una vez más. Recordemos que separados de Él, nada podemos hacer. Además, ya vimos entonces la necesidad imperativa que hay en el cristiano de ¿qué? De obedecer a un Dios tan misericordioso. Ahora, ¿cuál es el resultado de nuestra obediencia? Recuerda que dije 2 puntos, lo que vamos a ver. Vamos al segundo punto. El resultado de nuestra obediencia a Dios es ver la gloria de Dios. El capítulo 5 al 7 de Levítico 9. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá.
Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Cuando uno obedece a Dios, entonces la gloria de Dios se va a manifestar. Está en versículo 6 especialmente lo que dice: obedecerlo. Obviamente, hermanos, hay una gran diferencia entre la manifestación de la gloria de Dios en el Antiguo Testamento y la manifestación de su gloria el día de hoy. ¿Por qué? Fíjense, vamos a ver. Vamos a ver la manifestación de la gloria de Dios. Vamos a leer del versículo 22 al 24 para ver cómo era la manifestación de la gloria en el Antiguo Testamento. Y luego vamos a ver cómo es la manifestación de la gloria el día de hoy. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y cuando se apareció la gloria de Jehová, ¿qué pasa? Dice: y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Era la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver esta gloria de Dios ahora? Pues lo va a consumir a usted. Puro fuego. Esta gloria se manifestaba porque para los sacrificios, ¿entiende eso? O sea, eso es tremendo. En el Antiguo Testamento la manifestación de la gloria de Dios era un fuego físico y era un fuego visible. Era necesario. Porque ellos ni siquiera tenían revelación de la palabra como la tenemos nosotros. Por eso que tiene que haber ese tipo de evidencias para que la gente creyera. Ahora tenemos nosotros la revelación. No solamente tenemos el Pentateuco, tenemos todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, 66 libros. Ellos son las justas con las leyes de Moisés. O sea, ellos necesitaban algo más para poder evidenciar que Dios existía, que Dios era genuino, que Dios era real. Ahora por eso es que sucedían estas cosas. Ahora, durante nuestros días, la manifestación de la gloria de Dios es la manifestación de Cristo Jesús en la vida y el corazón de cada creyente. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 14 para ver este aspecto. Juan 1, 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Ahí está. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces la manifestación de la gloria de Dios es, al final de cuentas, algo visible, algo que uno puede ver y algo que alguien puede decir: ahí está Dios, ahí está Dios. ¿O no es cierto? Claro, cuando los judíos obedecieron a Dios ahí en Levítico 9, el Señor se manifestó en gloria. ¿Por qué? Porque Dios es un fuego consumidor, lo que dice Hebreos. Cuando nosotros obedecemos a Dios hoy día, el Señor se manifiesta en y a través de nosotros. Ya no hay un fuego que va a consumir un holocausto. Ahora es la presencia misma de Dios en nosotros, y nosotros somos la evidencia que Dios vive. Y si la gente que vive alrededor nuestro, nuestra familia, nuestros vecinos, nos ven y nos ven como cualquier cosa, es que todavía la gloria de Dios falta manifestarse. Tal vez sea porque todavía no estamos obedeciendo como tiene que ser. Porque la gloria de Dios es visible. Hace un momento acabamos de ver eso, ¿o no? Y si es visible, entonces cuando yo camino, la gente tiene que saber que yo soy un verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque me están señalando y me dicen: ah, mira, este es un cristiano. Evidentemente, uno que otro pues no va a estar de acuerdo, porque pues como dicen aquí en México, no somos monedita ¿de qué? De oro todavía, imagínense. Pero nuestra familia que vive con nosotros, por lo menos tiene que saber y tiene que decir: sí, este es un cristiano, o esta es una cristiana. Mis padres son cristianos.
O sea, se nota. Mis hijos, sí se nota que son cristianos. Digo, no todos nos van a ver así. ¿Por qué? Porque hay algunos que no les gusta que le digan la verdad. Entonces ya comienzan a señalarte y a echarte por ahí cosas. Pero ese es otro rollo, ¿verdad? Pero tiene que haber, de una manera generalizada, este es un verdadero cristiano. Es una verdadera cristiana. Porque Cristo es la gloria de Dios. Es la manifestación del Dios invisible. Si nosotros somos cristianos, personas en las cuales Cristo se manifiesta, su gloria se tiene que manifestar. Y la pregunta sería, ¿se está manifestando la gloria de Dios en tu vida? Esa es una pregunta muy válida. Ahora, vayamos a la otra parte, porque así como la tortilla tiene dos caras, vamos a la otra, a otra cara de la tortilla. Si no hay obediencia, pues entonces no se va a ver la gloria de Dios. ¿O sí? Pues no. Si hay obediencia, se ve la gloria de Dios. Si no hay obediencia, no se va a ver. Y esto de ver, no, si, mire que yo no sé qué y que no sé cuánto y yo sí. No, nada de eso. No. Calladito la boca, la gloria de Dios se va a manifestar. No es necesario hablar. La gloria de Dios se va a manifestar. Porque a veces podemos hablar mucho, pero más hablamos con nuestro carácter, con nuestra forma de ser. Y a veces nuestra forma de ser dice todo lo contrario a lo que nuestra boca dice. Si nosotros somos obedientes, la gloria de Dios se va a manifestar. Si somos desobedientes, si no obedecemos, la gloria de Dios no se va a manifestar. ¿Por qué no vemos la gloria de Dios hoy día como en tiempos pasados? ¿Por qué no vemos la gloria de Dios entre nosotros como en los siglos XVII, XVIII, los inicios de los XIX, donde la gloria de Dios se manifestaba de una y de otra manera? ¿Por qué últimamente no se puede distinguir muy bien entre alguien que es un inconverso y alguien que es un cristiano? Con solamente verlos, con su accionar. Si fuéramos honestos, hermanos, tendríamos nosotros que decir que la respuesta está ahí mismo en la Biblia, en Ezequiel. Vamos a Ezequiel capítulo 33, versículo 30 al 33. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío. Ahí está. Y oirán tus palabras. ¿Y qué? Y no las pondrán por obra. Es decir, son desobedientes. Escuchan la palabra, saben lo que tienen, y no lo ponen por obra, no lo obedecen. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Está fuerte esto. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que cantas bien. Oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. ¿Le gusta cómo hablas? ¿Le gusta cómo predicas? ¿Le gusta cómo enseñas? Pero no están dispuestos a ponerlo por obra. Ahí está, es lo que está diciendo el profeta. Pasa bien, igual el día de hoy, ya lo menos aquí no pasa acá, por lo menos, ¿no? Pero cuando ellos viniere y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. ¿Qué cosa viene? Lea los versículos anteriores a esto, antes del 30. Viene destrucción, desolación sobre todos aquellos que son desobedientes. Léalo, ahí está, se lo dejo ahí para que lo lea. Sabrán que hubo profeta entre ellos, que te dijo la verdad, pero no quisiste. Que te dijo: arrepiéntete, sé obediente, retorna al camino, no sigas en desobediencia, y no quisiste. Los profetas nunca han sido bien vistos, de hecho.
Jamás. Y hay un profeta que murió muy bien. Mire cómo murió Jeremías. Isaías ni se diga. No, pues, mire la vida de Amós. Juan el Bautista, el último profeta. A ver, ¿quién se anima a morir como Juan el Bautista? Así decapitado. Yo no me animo, pero no me voy a callar. Voy a tener que decirle siempre la verdad. Quisiera leerle el mismo pasaje, permítame, en la Biblia de las Américas. Está un poquito más claro de repente. A algunos que de repente no les ha caído el 20 todavía. Espero que lo puedan entender. Pero en cuanto a ti, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo hablan de ti junto a los muros y en las entradas de las casas hablan el uno al otro, cada cual a su hermano, diciendo: venid ahora y oíd cuál es la palabra que viene del Señor. Y vienen a ti como viene el pueblo y se sientan delante de ti. Es decir, viene como un cristiano más, como si fuera cristiano, y viene y se sienta ahí, ¿no? Como pueblo mío, dice. Oyen tus palabras, ¿eh? Ojo, oyen. Y no las hacen, sino que siguen los deseos sensuales expresados por su boca. Ya les he dicho que sensuales no tiene que ver con sexuales, tiene que ver con sensoriales, con los sentimientos, ¿no? que se sienten. No, es que yo creo que es así, y que yo creo que es asá, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y ellos dicen, yo sé que la Biblia dice, pero yo pienso. Esos son todos los deseos sexuales. Cuando uno quiere hacer lo que cree que debe hacer, en lugar de poder escuchar y obedecer a la Biblia. Y aquí tú eres para ellos, dice, como la canción de amor de uno que tiene una voz hermosa y toca bien un instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. Creo que la mayoría no nació en el Evangelio, por lo menos escuchó canciones del mundo, canciones de enamorados, imagínense esas canciones, pero nunca lo puso en práctica al 100% esas canciones. Solamente es una ilusión pasajera. Así, es lo que está diciendo. Así te parece lo que tú dices. Es lo que está diciendo. Te parece bonito cómo hablan y cómo te explica y todo lo demás, pero no están dispuestos a ponerlo en práctica. ¿Será que por eso la gloria de Dios no se manifiesta, no se percibe? Es tremendo. Porque la gloria de Dios se manifiesta dentro de la santidad. Recuerden que el tercer se llama la santidad de Dios y mi santidad. ¿Cuántos se dicen cristianos, pero solamente oyen las palabras de Dios y no están dispuestos a hacerlas? Muchísimos, muchísimos. No vemos la gloria de Dios, no vemos su manifestación en nosotros y a través de nosotros, que es el canal que se va a manifestar en este mundo, porque la gran mayoría de los que se dicen cristianos no quieren obedecer la palabra de Dios. Y se dicen cristianos, pero no están dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. ¿Cuántos están dispuestos a negarse? No se quieren negar. No son dispuestos a negarse. Porque yo tengo mis prioridades, yo tengo mi forma de ser, y yo creo que así está. No, pues, negarse a sí mismo es morir a uno mismo. Tome su cruz. Muchos confunden la cruz. No, es que la cruz es el marido que tengo. No, hombre. Esa es mi cruz que tengo que llevar. Encontré a una hermana que no se congrega acá por si acaso. No, yo no. Si usted supiera, suficiente tengo con la cruz que tengo con mi marido, dice. No, le dijo, ¿usted cree que esa es su cruz? No. Cruz es sinónimo de muerte. Es morir a uno mismo. Y recién, sígame. Niéguese. Tome su cruz y sígame, recién. Si no hay eso, no se puede seguir. Pero no todo está perdido, porque Dios es un Dios de gracia y misericordia. Si uno se acerca, si uno se arrepiente, si uno viene a Él y reconoce en qué hemos fallado, ¿saben qué?
Él puede hacer algo maravilloso en la vida de sus hijos. En esto vemos el propósito en el culto y los ritos de la ley. Todos los detalles que vemos en la ley de Moisés eran para un solo fin, para manifestar la gloria de Dios entre su pueblo. ¿Sí? Todo apuntaba a manifestar. ¿Por qué? Recuerden, el otro día les dije, Dios quiere tener comunión con el hombre, por eso hizo todo hasta lo imposible. Mandó a su Hijo, ¿para qué? Para morir en la cruz y que nosotros llegáramos a tener paz con Él. Miren, ¿desde cuándo Dios está haciendo hasta lo imposible para mantener la comunión con el hombre? Pero el hombre la riega, lo echa a perder los planes. No los propósitos, porque los propósitos de Dios son únicos y se van a cumplir con el que quiera someterse en obediencia a su palabra. Pero ¿qué de ti? Si no quieres. No te va a exigir el Señor. Sin embargo, ese es el deseo de Dios. Es el deseo de un Dios amoroso. Es el deseo de un Dios amante, de un Dios verdadero, de un Dios genuino, de un Dios que se mueve a misericordia día con día. ¿Y cuántos de los días de vida que Dios te ha dado tú has dedicado al servicio de Él? Le has dedicado para poder glorificarle, para poder exaltarle, para poder obedecerle. O más te dejas llevar por el sentido sensorial, por esos deseos sensuales que están a flor de piel de uno, que jalan para un lado y jalan para el otro y nos desvían de nuestra mirada. Y muchas veces llegamos a la casa de Dios y decimos, ahora sí, voy a poner mi mirada en el autor y consumador de la fe. Pero sales y de inmediato tu mirada comienza a virar. Entonces no mantienes ese ritmo que tendrías que haber mantenido como verdadero cristiano. Hoy día Dios nos ha dado su palabra con el mismo fin. Quiere manifestarse a nosotros, su pueblo. Siempre y cuando nosotros deseamos también, anhelemos también que Él se manifieste a nosotros. Y para que el mundo pueda ver esa gloria en nosotros y a través de nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que obedecer su palabra. La manera de ver la gloria de Dios es recibir la palabra tal como es una verdad. Porque es la palabra de Dios. Porque ahí no hay mentira. Porque en la palabra de Dios yo tengo de repente que ser consolado. Soy exhortado. Soy corregido. Pero ¿saben qué? Es la palabra de Dios la que me hace caminar en obediencia por esa senda angosta que el Señor ha trazado. Es la palabra de Dios la que no me deja que me desvíe ni a derecha ni a izquierda, ni que me vaya por la senda ancha. Es la palabra de Dios la que me va a sostener. ¿Por qué? Porque su palabra permanece para siempre. Es como una roca sólida, fija, firme, que no se va a derrumbar con nada. Es su palabra la que nos va a hacer verdaderos cristianos. Dice 1 Tesalonicenses 2:13: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios y oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es la forma que los hijos de Dios tienen que recibir su palabra. Como que es palabra verdadera, como que es palabra de Dios. O sea, tenemos que aprender la palabra, amar la palabra y andar conforme a la palabra. En eso Dios se glorifica. En eso Dios va a mostrar su gloria en nuestras vidas, cuando nosotros andamos conforme a su palabra. Y esto se da porque este es uno de los deseos, hermanos, que hay en mi corazón profundo, que nuestra iglesia leamos siempre la palabra de una manera sistemática. Por eso que hacemos estudios sistemáticos, libro por libro, estamos leyendo versículos por versículos. Y conforme vayamos nosotros avanzando, pero que usted también se comprometa con leer la palabra, de tal manera que el próximo martes que tenga que venir, sepa qué cosa vamos a estudiar, y que todos estemos en esa armonía, diciendo: hoy voy a escuchar un mensaje sobre este pasaje, hoy escucharé sobre Levítico 10, pues el siguiente.
o el que nos toque. Pero venga escuchando, no venga así como de un visitante que no sabe ni qué onda. Ame la palabra. Saque tiempo para escudriñarla, saque tiempo para leerla, saque tiempo para poder meditar en ella. Deleítese, que ese sea un verdadero manantial que calme y sacie su sed. Muchas veces escucho, wow, tenía una pregunta o tenía una interrogante y en el mensaje me dio la respuesta. Le digo, ¿y cuánto tiempo? No, pues desde la semana pasada. Digo, si usted hubiera leído el pasaje que nos tocaba leer, usted, yo hubiera saciado su sed. Esperó una semana para saciar su sed. Ame la palabra, obedezca la palabra. De tal manera que cuando según los estudios que vamos dando, las prédicas que vamos haciendo en forma de series consecutivas, todos lleguemos sabiendo de qué vamos a estudiar. Que todos sepamos, hoy día nos toca tal cosa, vengamos preparados. Entonces la predicación va a ser mucho más sustanciosa para usted. Usted lo va a comprender mucho mejor. Porque acá no predicamos saltando de un libro para otro y un pasaje nos vamos a... No, estamos de manera consecutiva para que usted aprenda, para que usted se deleite, que usted se alimente mucho más. De esa manera todos estaremos leyendo lo mismo, seremos responsables por la misma lectura cada semana. Por consiguiente, todos estaremos listos para escuchar siempre la predicación que nos va a tocar. Porque ya sabemos, ya hemos leído sobre esa parte. Y que al leer la palabra, dejemos de lado cualquier prejuicio, dejemos de lado cualquier cosa que traigamos en la cabeza. Porque a veces algunos viven con parálisis paradigmática. Es decir, que traen con paradigmas ya preconcebidos de donde estaban. Que esos paradigmas el Espíritu Santo de Dios los rompa, pero lo va a romper a través de su palabra. Que sean desechos y usted comience a poder entender, a tener una mejor comprensión de su palabra, como Dios quiere. De tal manera que podamos rendirnos ante su palabra y decir, Señor, yo decido obedecerte. Porque quiero que tu gloria se manifieste en mi vida. Porque al obedecer la palabra de Dios, la finalidad es que se manifieste la gloria de Dios en medio de nosotros, a través de nosotros y en medio de la congregación. Vamos sobre la conclusión del mismo capítulo. Versículo 22 al 24. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y los bendijo. ¿Qué hizo Aarón? Alzó sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Esto es importante. Usted va a ver esto, un cuadro de esto va a ver importante. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. ¿Cómo ve? No sé si usted se dio cuenta, aquí en el versículo 22 al 24, Aarón bendice al pueblo 2 veces y la gloria de Dios aparece. Ahí en el 22, la primera bendición es un cuadro, la de la bendición de sumo sacerdote, porque eso era lo que era Aarón, un sumo sacerdote. Y esto es un cuadro de la primera venida de Jesucristo. Después de ofrecerse en sacrificio por nosotros y por nuestros pecados, como Aarón acaba de hacer con el pueblo de Israel, Jesús también bendice a los suyos. Fíjense, ahí en Lucas capítulo 24, del 46 al 48, Jesús les da a conocer la gran comisión. Pero luego del 50, fíjense lo que pasa, 50 al 51, vamos por partes. Dice, y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, ¿cómo hizo Aarón? Alzando las manos, fíjense, el mismo cuadro. Y alzando sus manos, ¿qué pasa? Los bendijo. ¿Dice eso? ¿Se dan cuenta que lo de Aarón es el mismo cuadro de Jesucristo? Ahí está.
Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado, ¿a dónde? Arriba al cielo. Exactamente como Cristo fue llevado al cielo, a la presencia del Padre. Recuerden, así entró Moisés y Aarón. Salen de los atrios de donde estaba la gente y entran al tabernáculo donde era la morada de Dios. ¿Recuerdan ustedes el pasaje que leímos? Pero ¿quién entra? Aarón y ¿quién? Sí, ahí está, versículo 23, si no lo ubica ahí en Levítico. Entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión. Fíjense, observe que son dos, Moisés y Aarón. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Moisés era el mediador del pacto de la ley, como Cristo es el mediador del nuevo pacto. O sea, Cristo está haciendo la figura de mediador. Aarón como sumo sacerdote. Cristo, nuestro último y gran sumo sacerdote. En Cristo están las personas de ¿quién? De Moisés y de Aarón. En Cristo se cumple. Jesucristo fue llevado a la presencia del Padre. Aarón y Moisés entraron a la presencia de Dios también. El mismo cuadro, ahí está claro. Entonces, Dios nos está mostrando aquí un cuadro de Cristo y requiere de dos hombres para hacerlo, porque Cristo era tanto mediador de un nuevo pacto como sumo sacerdote que intercede por nosotros, su pueblo. Después de su sacrificio en la cruz, Cristo bendijo. No solamente bendijo a sus discípulos, sino que ascendió al verdadero tabernáculo. Versículo 23 dice, cuando Cristo salga del tabernáculo, cuando toda la gente lo vea otra vez, bendecirá al pueblo y manifestará su gloria. Ahí dice el versículo 23, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron, entraron y luego salieron y bendijeron ¿a quién? Al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Esto, ¿saben qué? Es un cuadro. Ahorita Cristo está ¿qué? A la presencia del Padre, está con el Padre. Pero va a venir otra vez a hacerse presente, ¿o no? ¿De qué habla? De la segunda venida. De la segunda venida. Un cuadro de la segunda venida de nuestro buen Dios, Jesucristo, nuestro Salvador. Versículo 24. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosura sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Cuando Cristo se manifieste la segunda vez en gloria, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará y reconocerá a Jesucristo como el Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores, y verán su gloria, la gloria de Dios mismo, y todos le alabarán. Y en esto, hermanos, hay una lección extraordinaria, y esta lección es una exhortación a su pueblo, a nosotros, que nosotros podamos ser sumisos, ser obedientes a Él, de tal manera que podamos gozar siempre de su presencia, que podamos nosotros ser evidencia de su gloria. Al fin y al cabo, cada ser humano, todo ser humano se va a someter, todos. En Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Muy bien. La única elección que nosotros tenemos es ¿cuándo lo haremos nosotros? Podemos escoger hacerlo hoy voluntariamente, someternos a Él, a la persona de Jesucristo, y obedecer su palabra hoy. Si lo hacemos, vamos a ver una tremenda bendición, la manifestación de su gloria a través de nuestras vidas. Pero si no deseamos obedecerle hoy, ¿sabe qué? Bueno, podemos escoger no hacerlo voluntariamente, es decir, a la fuerza. Te vas a someter, pero de todas maneras lo vas a hacer cuando Él venga en su segunda venida. Toda rodilla, ¿qué? Quiera o no quiera. No me quieres obedecer. ¡Pah! La diferencia entre una y otra es que si hoy te sometes voluntariamente, vas a ver la gloria de Dios, y eso es señal de un hijo de Dios. Pero aquel que no se somete voluntariamente, cuando Él venga, ¿sabe qué? Ese va a ser un sometimiento a la fuerza, y eso no es para salvación, sino es para condenación. La manifestación de la gloria de Dios depende
de nuestra obediencia a las palabras de Dios. Depende de aprenderlas, de amarlas, de andar conforme a ellas. No si quieres, hay que hacerlo. ¿Quieres estar en comunión con Dios? Queremos ver su gloria, queremos ver la manifestación de su presencia entre nosotros con toda bendición espiritual. Depende de nuestra sumisión y nuestra obediencia. Dedícate a leer la Biblia. Quítale minutos a tu Facebook y lee la Biblia. Pero obedece los mandamientos. Obedece sus mandamientos. Porque solamente Dios se glorificará en la obediencia. Si tú tienes un don, tienes un ministerio, antes de poner en práctica tu don, de ejercer tu ministerio, es decir, antes de querer ministrar al pueblo de Dios, obedece a su palabra. Y la obediencia a su palabra hará que ese don resplandezca. Que tu ministerio tenga impacto. Que tu ministerio florezca sin necesidad de ningún otro esfuerzo humano, solamente sometiéndote a obediencia a ese Dios, porque el Dios del ministerio está en los cielos. A Él tenemos que someternos. A Él tenemos que poner nuestros dones, tenemos que poner a su servicio. Pero para poder servir como Él desea, como Él anhela, tiene que ser en obediencia. Pero si no obedeces, serás como dice el profeta Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Qué palabras fuertes. Pero eso es lo que haces cuando no quieres ser obediente a la palabra de Dios. Crees que por tus fuerzas puedes lograr, pero estás haciendo una cisterna rota, una obra que no tiene ningún valor ante los ojos de Dios. Toma la mejor decisión, obedece su palabra, y en lugar de hacer tu propia cisterna, ven y bebe del agua que salta para vida eterna, y no mueras en un sequedal. Y deja que la gloria de Dios se manifieste a través de tu vida, porque realmente eres un hijo y una hija que ama obedecer su palabra.